¿Cómo están amigos de Diario El Pueblo? Nuevamente nos encontramos en este espacio de entrevistas del ámbito cultural y en esta oportunidad tenemos a el periodista arequipeño Jorge Malpartida Tabucchi, un colega que también ha laborado en la Ciudad Blanca, ha ejercido como periodista aquí y actualmente se encuentra trabajando en Lima para el Grupo El Comercio. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los amigos del pueblo. Bien, gracias Jorge. Bueno, este espacio que hemos creado en el Diario del Pueblo es justamente para hablar un poco sobre la producción que hay de arequipeños, ya sean escritores, historiadores, gente que ha nacido en Arequipa y que está desarrollando proyectos propios o que han escrito algunos libros, pero también para conocer un poco cómo están viviendo este momento de pandemia. Por ejemplo, en tu caso, Jorge, ¿no? Tú migraste a Lima, la capital, antes de la pandemia, y la pandemia te agarró allá, ¿no? Entonces tú estás prácticamente, ¿ya cuántos años estás viviendo tú en Eh, Lima? bueno, yo desde 2017 ya vivo acá en Lima, ¿no? Por cuestiones de trabajo, ¿no? Y claro, cuando comienza esta pandemia en 2020, yo ya estoy un poco asentado aquí, ¿no? Acá tengo mi familia, estoy con mi esposa viviendo, ¿no? Entonces, ya igual tengo una vida aquí, pero mi familia, mi núcleo principal se encuentra en Arequipa, ¿no? Lo mismo también de mi esposa, su familia está ahí, entonces nosotros usualmente vivimos con la vista puesta en Arequipa, ¿no? Que al final es la ciudad natal, ¿no? Donde están los afectos, los amigos, la familia, lo más cercano, ¿no? Entonces, en esta pandemia nos agarra así también, ¿no? Viendo un poco los conflictos en la ciudad donde vivimos y también en la ciudad en donde está nuestro corazón y un poco también a veces nuestra mente, ¿no? Que es Arequipa, ¿no? Más allá o sea, es lo que me comentabas, ¿no? Bueno, cuando hicimos el contacto Ujú. para poder entrevistarte, me comentabas que tu nostalgia no va tanto, digamos, por lo de antaño, sino por los momentos o las cosas que pasabas acá en Arequipa con tus amigos. ¿Qué lugares, por ejemplo, solías visitar o extrañas de acá de Mira, Arequipa? que claro, usualmente cuando se habla, ¿no? De esta identidad de las ciudades, ¿no? O incluso, ¿no? Este orgullo arequipeño, entre comillas, ¿no? Que a veces a mí me parece con a veces cierta broma, lo digo, pero es una Arequipa de postal, ¿no? Yo creo que la identidad va más allá de, por ejemplo, los platos típicos o la comida o cosas puntuales, ¿no? Sino más con cuestiones afectivas y por eso te mencionaba, ¿no? Que mi identidad con Arequipa más va con lugares y personas, ¿no? O sea, Arequipa es la ciudad donde yo he nacido, donde yo, me he formado profesionalmente, he aprendido, me he apasionado con mi profesión, ¿no? Y ahí donde están las personas más importantes para mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú me hablas que qué lugares para mí generan ese influjo, ¿no? Y son generalmente los lugares donde yo he tenido esas experiencias, ¿no? O sea, algo así como, imagínate la calle de la Merced, ¿no? Que para mí tiene un aspecto afectivo, porque, por ejemplo, es un lugar donde yo caminaba con la cual es mi esposa, ¿no? Donde ahí caminábamos cuando éramos enamorados, todo eso, pero también tiene este aspecto de la arquitectura de Arequipa, ¿no? Que va más allá de no solo el tema de que, ay, qué bonita es la arquitectura de Arequipa, sino de que nos muestra la visión de una calle, del aspecto histórico, de las personas que han estado ahí, incluso hay casonas muy importantes, de gran valor, ¿no? Y cosas, por ese lado van mis afectos, ¿no? No te digo que solo por temas superficiales, ¿no? También lo mismo, en un espacio como San Lázaro también tiene ese influjo, no solo por el tema histórico o arquitectónico, ¿no? Sino es un lugar donde he estado con amigos, he tenido experiencias interesantes, importantes, incluso he cubierto noticias o he escrito reportajes, crónicas. Entonces, más o menos va por ese aspecto, ¿no? Que es la Arequipa íntima que a mí me llama la atención, ¿no? Más que esta Arequipa de postal que decimos que chévere ese 15 de agosto, que chévere eso es nuestra comida típica o nuestra música, ¿no? Pero has sabido, digamos, sobrellevar eso, tienes contacto con tus amigos, grupos de WhatsApp, o ya han perdido totalmente ese vínculo que los unía. Ah, bueno, en general yo digo que
mi personalidad es siempre, no necesariamente introvertida, pero yo no soy una persona necesariamente muy social, ¿no? Porque como al final yo soy alguien que está muy metido en la lectura, en la escritura, eso requiere cierta soledad, cierta introspección. Entonces también mis amigos íntimos son pocos, ¿no? Y igual yo me comunicaba con ellos vía telefónica o bueno, los veía cuando iba a Arequipa, ¿no? Algunos viven aquí en Lima, ¿no? Pero no son tantos, digamos, ¿no? Entonces no he sentido digamos, algunas es compacta, ¿no? Mi núcleo familiar soy mis padres y mis dos hermanos, ¿no? Bueno, aparte tengo primos y tíos que viven acá en Lima, ¿no? Pero en general mi familia principal es bien compacta, entonces, y usualmente nos comunicábamos, no te digo que poco, pero lo necesario, ¿no? Y no somos tanto de estar todo el tiempo pendientes del otro, ¿no? Sabemos que el otro está bien y ya, ¿no? No basta con eso, ¿no? No somos tan de estar cuándo nos vamos a ver, cuándo vamos a salir y cosas así, ¿no? Épocas pre-pandemia y épocas de pandemia igual, ¿no? Entonces, en cierta medida, claro, más allá de todo el aspecto de la crisis sanitaria y social y económica que hay, ese rasgo de mi personalidad me ha ayudado a sobrellevar este momento, ¿no? Y no me ha afectado tanto, si se puede decir, ¿no? Y ahora, ya pasando un poco más al lado periodístico, o sea, siempre hay la curiosidad, ¿no? Bueno, para la gente que conoce, o sea, como nosotros, ¿no? Que Ujú. es como que estamos detrás de la noticia y todo lo demás porque somos periodistas, pero siempre me llamaba la atención un poco saber cómo fueron tus inicios como periodista ya, ¿no? Supongo yo que debe haber sido un poco complicado en una ciudad nueva, grande, Ya. sin fuentes, entonces, sí, 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 o sea, como todo inicio en cualquier lado fue difícil, pero ya han pasado 4 años, o sea, ya prácticamente se podría decir que ya estás nivelado allá, ¿no? Pero los inicios deben haber sido un poco Eh, complicados. Claro, o sea, yo creo que a veces hay ese prejuicio, ¿no? De que creen que, digamos, venir de una ciudad pequeña, que no necesariamente Arequipa es una ciudad pequeña, ¿no? También es una urbe de 1 millón de habitantes, ¿no? Con graves problemas y todo eso. A, por ejemplo, una ciudad como Lima, que tiene más gente y problemas, digamos, entre comillas, más grandes, va a ser muy complicado, pero la verdad es que el oficio periodístico es el mismo, ¿no? Ya sea que lo hagas en Arequipa o en Lima o en Nueva York o en Madrid o en Ciudad de México o en Bogotá, ¿no? Al final las técnicas, el oficio, las prácticas son las mismas, ¿no? Es entrevistar personas, conocer sus historias, tratar de contar de la manera, digamos, más fidedigna posible, más sincera, corroborando las fuentes, ¿no? Utilizando la mejor información. Esos mecanismos funcionan en todo lado, ¿no? Entonces, por ese aspecto no hay problema, no hubo problema porque yo ya vine con cierta experiencia, o sea, yo no vine siendo, digamos, recién saliendo de la universidad, ¿no? Ya tenía varios años haciendo periodismo, ¿no? Entonces, Claro. por ese lado, claro, hay ese temor de que es una ciudad nueva y las fuentes, pero al final tú te pones a pensar que en el Perú los problemas son los mismos, ¿no? O sea, en Lima tenemos un problema de caos, digamos, en el transporte, en Arequipa lo tienes, ¿no? Hay problemas de delincuencia, en Arequipa lo tienes, ¿no? Hay problemas de corrupción, en Arequipa lo tienes, ¿no? De autoridades ineficientes, también en Arequipa, ¿no? Y eso aplica en todos los aspectos, ¿no? El aspecto económico, el aspecto social, hasta en el aspecto deportivo o en el aspecto cultural, ¿no? Entonces, por ese lado no hay mucho problema. Incluso había este reto, ¿no? De tener que encontrar nuevas fuentes, de encontrar temas que te apasionen, historias, ¿no? Y por ese lado, fue una experiencia, ¿no? Grata y que hasta ahora yo sigo aprendiendo, ¿no? Y que agradezco mucho, ¿no? Porque me ayuda a crecer, ¿no? Como profesional, ¿no? Yo todavía no me considero tan viejo, ¿no? Entonces siento que tengo muchas cosas por ir aprendiendo, ¿no? Entonces, ese paso de mi ciudad, digamos, como Arequipa, que ya conocía, que ya sabía más o menos qué cosas manejar y incluso algunas las hacía, no te digo automáticamente, pero ya estaba como en un terreno seguro. Al cambiar de lugar, como que te cambia el chip y te da ganas de buscar nuevas formas, de buscar nuevos temas, de tratar de encontrar nuevos caminos, de seguir haciendo periodismo, ¿no? Y por ese lado yo creo que no me ha ido tan mal, ¿no? Claro, y ya cuando tú vivías en Lima, regresaste a Arequipa, digamos, para cumplir uno de,
se podría llamar así, creo yo, ¿no? Uno de tus sueños o algo que te enseñaron de joven, como comentaste en la presentación, que era escribir un libro, ¿no? Tú, viviendo ya en Lima, regresaste a Arequipa a presentar tu libro, Patato, el goleador humilde que mira al frente, que nuestros seguidores que nos están viendo en este momento pueden verlo. Es un libro que escribió Jorge Malpartida. Es una crónica, en realidad, ¿no? A Eduardo Márquez, Patato, un jugador arequipeño de la década del 60, del 70, del Melgar. Y tú regresaste al equipo a presentar este libro, pero más allá de, digamos, de tu venida para presentar el libro, quisieran que para mí y para la gente que nos está viendo nos comentes un poco cómo nace la idea de escribir sobre Patato. Es decir, ¿te acuerdas cómo nació ese chispazo de escribir sobre este jugador que lamentablemente el año pasado ya nos dejó, falleció? Ujú. Claro, que es uno de los ídolos de Melgar, ¿no? El señor Eduardo Márquez, ¿no? A quien, ya, bueno, si están viendo o van a ver eso, le mando un saludo a su familia, ¿no? Que ha sido siempre muy amable, ¿no? Ellos en el proceso de este libro, ¿no? Bueno, o sea, esta historia, como tú mencionas, se ha publicado hace un par de años, ¿no? A través de la editorial Quimera, ¿no? El impulso de Carlos Rivera, ¿no? Ujú. Mi amigo editor. Pero esta es una historia que yo la escribí, digamos, la estructura principal o hice reporteo años atrás, o sea, en el 2015. Pero claro, al final la escritura es un proceso que no solo empieza digamos, cuando empiezas a escribir en el Word o en el papel, digamos, ¿no? A tomar notas, sino que muchas veces la escritura empieza en la cabeza, ¿no? Cuando empiezas a pensar la historia, como tú dices, o ya cuando la escribes y sigues pensando, ¿no? Años después en ese tema, ¿no? O sea, la escritura está en ese, como que, en ese círculo, ¿no? Pero bueno, entonces, para responder tu pregunta, ¿no? Yo conecto con la historia de Eduardo Márquez justo en el año del bicentenario de Melgar, que es 2015, cuando yo cubría deportes para el comercio ahí en Arequipa, ¿no? Dentro de mis funciones que hacía cubriendo en la ciudad, tenía que ver deportes, ¿no? Y que es un tema que, por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, pero yo no soy un especialista en periodismo deportivo, ¿no? Entonces fue una oportunidad nuevamente para aprender, ¿no? Y entonces en ese proceso que Melgar está cumpliendo sus 100 años, me encomiendan hacer entrevistas a personajes, por ejemplo, futbolistas que puedan hablar de la identidad de este club, y entre ellos caigo a, a Eduardo Márquez, ¿no? Que es, digamos, uno de los jugadores de la época, si se puede decir entre comillas, amateur, ¿no? O previa al Melgar eh, profesional o de primera división, ¿no? Aunque él sí ha jugado en la Copa Perú, ¿no? Que era un momento de mucha competencia también, ¿no? Entonces, me llama la atención él, como ya le he contado varias veces en la presentación, porque cuando luego que hice la entrevista, sentí que, pese a ser un ídolo, ¿no? Una persona tan importante que jugó contra Pelé, contra el Dinamo Moscú y tantos otros clubes enormes de esa época, era al final de cuentas un abuelo querendón, ¿no? Un señor que vivía su tercera edad, su jubilación, si podemos decir, tranquilo, presto a recibirte, ¿no? Un hombre humilde, como yo digo, ¿no? Que seguía siendo hincha del club en donde que él había hecho glorioso, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención como historia, más allá de una entrevista en el periódico, ¿no? Y empecé a trabajar, ¿no? Más aún porque luego hice la reflexión que mi propio padre, que él también es de Arequipa y le gusta Melgar, es hincha de Melgar, ¿no? Me contaba que yo alguna vez tendría que hacer la historia de Patato Márquez, o sea, pero me lo decía como en broma, ¿no? Tú, algún día tienes que escribir la historia de Patato Márquez, y yo luego de que conecto con este jugador, de manera inconsciente me acuerdo de eso y empiezo a escribir estas historias, no necesariamente acordándome, ¿no? Con lo que mi papá me había dicho, ¿no? Pero con ese impulso, supongo, inconsciente, ¿no? De que tenía que contar esta historia, ¿no? Porque hablaba más allá de algo más que solo fútbol, ¿no? Que no necesariamente es mi tema de especialidad y que no necesariamente es el tema del libro, ¿no? No es un libro sobre fútbol, no es una biografía de un futbolista, sino habla de otras cosas más, ¿no? Que es lo que a mí me gusta tocar siempre en mis historias, ¿no? Claro, eso llama la atención cuando uno lee tu libro, ¿no? Y lo retratas también, bueno, tratas de resaltarlo en el, digamos, en el título del libro, ¿no?
que es esta característica de la humildad que tiene Patato, que cuando alguien lo veía en la calle, no era, obviamente quizás por la edad, pero no era una persona sobrada, sino que siempre bien amable, incluso cuando iba digamos, cuando uno lo veía caminar o también cuando iba al estadio, ¿no? O sea, la gente que lo reconocía lo saludaba y él le respondía, ¿no? Y creo que es un signo de esa generación porque el capitán del equipo en el que jugó Patato, que es el Armando Palacios, también es así, ¿no? Él, tú lo ves, bueno, antes de la pandemia lo veías por acá, por Arequipa, en su consultorio, por la calle San Juan de Dios, y normal, te saludaba, te hablaba, es decir, creo que era un rasgo distintivo de esos jugadores o de esa época, quizás, ¿no? Mm. Claro, es un rasgo de esta época porque ahora estamos, bueno, guardando las distancias, ¿no? De nuestro fútbol profesional con el de Europa, por ejemplo, que ahí se ganan millones y todo eso. Al final los futbolistas en esta época sin héroes son los héroes de esta época, ¿no? O sea, yo supongo que hay chicos que admiran a Messi, a Cristiano Ronaldo, y también debe haber chicos que admiran a Bernardo Cuesta y otros jugadores que juegan en la liga peruana, ¿no? O con Pablo Guerrero y general, ¿no? Que es de la selección peruana, ¿no? Entonces, sin embargo, estos jugadores que tú dices, ¿no? Patato Márquez, ¿no? El señor Palacios, son de una época en que el fútbol tenía otros mecanismos, ¿no? Y yo encontré en Patato Márquez esta idea, ¿no? De que el talento no necesariamente tiene que ir ligado a la soberbia, ¿no? Sino que alguien muy talentoso puede ser humilde, puede ser común, puede ser accesible, ¿no? Entonces, con ese mecanismo yo voy escribiendo esta historia, ¿no? Con esa idea. Entonces, es algo interesante porque también incluso nos muestra un poco también algo de nosotros, ¿no? Que a veces tenemos prejuicios de cómo deberían ser los ídolos, cómo deberían ser ciertos oficios, cómo deberían ser ciertas profesiones, ¿no? Entonces, la historia de Eduardo Márquez me ayuda a explorar ese aspecto, ¿no? Tan humano. Claro, ahí también, bueno, quería hacerte la pregunta ahora aprovechando que estamos hablando tú desde Lima y yo desde acá, desde Arequipa. Mencionas que Patato dentro del campo era una persona muy ambiciosa, muy renegona, muy colérica, y haces una comparación con Cristiano Ronaldo, que tiene esas características, ¿no? Un jugador que, como bien relataba la periodista Sabrina Duque en una crónica que le hizo, no le gustaba perder prácticamente en nada. Y Patato tenía esa similitud, es decir, también demuestra un poco de más allá del jugador y de lo que ha logrado, esta crónica demuestra, como tú dices, algo más, y ese algo más creo que es la personalidad del personaje que tú has investigado, ¿no? Claro, porque al final esta historia, digamos, si nos ponemos precisos, es lo que se dice un perfil periodístico, ¿no? Entonces lo que trata es, más que hacer una biografía, es una biografía de las pasiones o de lo que apasiona a una persona, ¿no? En este caso, este jugador de fútbol, ¿no? Entonces, no es solo hacer un recuento de cómo fue su vida, qué logros obtuvo, ¿no? Sino qué es lo que movilizaba a este hombre, ¿no? Y uno de esos aspectos era eso que tú mencionas, ¿no? De que él podía en la cancha ser muy colérico, buscar siempre meter gol, ¿no? Incluso hacer la jugada individual, pero al final, cuando acababa esta, digamos, escenificación del partido de fútbol, él era el mismo, ¿no? Era este hombre tranquilo, que no mataba, digamos, ¿cómo se dice? Ni a un bicho, ¿no? Ni a una hormiga, ¿no? Y que simplemente era colérico en la cancha porque a él no quería perder, pero también porque sabía que él tenía el talento y también el equipo con el que jugaba tenía esa capacidad, ¿no? Aunque a veces a él le gustaban hacer las jugadas individuales y todo eso, ¿no? Entonces, por ahí también va, ¿no? La exploración que se hace, ¿no? En esta historia. Claro. Ahora ya para ir cerrando la entrevista, quería hablar de un podcast que tú tienes junto Ujú. con un periodista arequipeño, que es Renato Amati León, que se llama El Mal Menor. Bueno, para la gente que no conoce, un podcast es, bueno, el de ustedes es con video, pero la idea inicial del podcast es algo así como una narración solo en audio, ¿verdad? Es decir, contar cosas en Claro, audio. digamos, los podcasts pues ahora están en boga en, A ver, ¿qué es un en podcast para este. la gente que nos ve, Jorge? Tú que La verdad conoces que más, yo ¿qué es un no podcast? sabría muy bien cómo,
definirlo, ¿no? Porque no soy un académico en ese aspecto, ¿no? Pero lo que podemos decir es que es un formato, digamos, en audio, que puede tocar temas inactuales o también temas actuales, ¿no? Probablemente los académicos del podcast me van a decir que me estoy equivocando, entonces quizás poniendo ese parche de que yo no soy un académico y no puedo hacer esas definiciones, pero bueno, es un formato de audio el que se puede, digamos, se utiliza, ¿no? Como formato de comunicación para utilizar para comunicar diferentes cosas, ¿no? Hay unos podcasts que son noticiosos, ¿no? Hay otros podcasts que pueden contar historias, ¿no? Como sucede como el ejemplo de Radio Ambulante, ¿no? Que en castellano es un ícono, ¿no? Hay podcasts también que sirven como espacios de conversación, ¿no? Como paneles, ¿no? O podcasts de entrevistas, ¿no? Entonces, el mal menor se enmarca más un poco en eso, ¿no? Es como un espacio, es un podcast de conversación política, pero desde el humor, ¿no? O sea, nosotros siempre nos hemos denominado así, ¿no? Es un podcast no de análisis político, ¿no? Sino de actualidad política y humor, ¿no? Porque partimos de la premisa de que en el Perú, en verdad, la política no puede tomarse en serio, ¿no? Porque si la tomas en serio, te terminas deprimiendo y sintiéndote muy mal por todo lo que nos está ocurriendo, ¿no? Y nos suele ocurrir de manera histórica, ¿no? Entonces, en el Perú hay que reír un poco para no llorar, ¿no? Y este es un podcast que nace en 2006, ¿no? Específicamente en las elecciones de 2006, ¿no? Cuando al final sale elegido PPK, ¿no? Entonces ahí nace este podcast y nosotros lo hemos arrastrado hasta este año, ¿no? O sea, ya estamos 5 años haciendo el podcast, no pensábamos que iba a durar tanto. Y bueno, ahora que mencionas el formato de video, eh, nosotros, como es un espacio también de humor y no necesariamente tan serio como queremos, tampoco nos lo tomamos tan en serio, entonces a veces grabábamos con mucha irregularidad, ¿no? Pero siempre hacíamos la promesa de grabar en video, ¿no? Para llegar a un público mayor y la pandemia nos dio esa posibilidad, ¿no? O sea, porque usualmente era muy complicado grabar en video cuando nos veíamos las caras, ¿no? Con Renato, que es mi co-conductor, ¿no? Pero con la pandemia sí pudimos encontrar los mecanismos para grabar de manera periódica en pandemia, ¿no? Incluso la pandemia nos ha permitido grabar mucho más seguido, ¿no? Ahora estamos grabando casi semanalmente, ¿no? Un ritmo que no teníamos, ¿no? Porque antes grabábamos una vez al mes, ¿no? Entonces, por ahí ha traído ese aspecto positivo esta crisis, ¿no? Claro, y ya es, digamos, diferente a lo que uno puede encontrar, porque justamente lo que se busca es, de alguna manera, darle humor a temas tan densos, tan complejos, ¿no? O tan difíciles, o en los momentos que estamos viviendo, digamos, uno entra ahí al Facebook, busca el mal menor y puede escuchar la conversación de dos jóvenes que, si bien muestran una preocupación por lo que ocurre en el país, a la vez también lo toman como con humor porque quizás esa sea la única manera de poder sobrevivir en este tiempo, ¿no? O sea, no Nada. tomar quizás las cosas tan a pecho, como que el mundo se va a acabar, algo así. Claro, es que nosotros, al final de cuentas, podemos ser personas que estamos informadas, como ser periodistas o personas ligadas a este campo. Nos interesa, ¿no? La política, la actualidad, ¿no? Pero nosotros no podemos, no procuramos ser analistas o expertos que expliquen esta realidad, ¿no? Nos parece imposible eso, ¿no? Hay personas que pueden hacerlo, ¿no? Pero en nuestro caso no podemos hacer y tampoco podemos engañar al público diciendo eso, ¿no? Entonces nosotros preferimos otro camino para contar digamos, caótica realidad desde esta otra arista, ¿no? Del humor, ¿no? Pero que incluso, más allá de la política, por ejemplo, en pandemia también hemos tenido programas especiales, ¿no? Que incluso se llamaba Divagaciones del Fin del Mundo, ¿no? Que en este contexto en el que estamos, ¿no? Encerrados, en cuarentena, empezamos a conversar de temas que salían ahí, ¿no? Por ejemplo, cómo puedes ganar un enemigo en la cola de un supermercado, ¿no? Porque a raíz de que ahora tenemos que tener mascarillas y guardar distancia a veces, los conflictos ahora son de ese tipo, ¿no? Ya son unos conflictos mínimos o conflictos tan cotidianos como ese, ¿no? Que la persona que está detrás de ti en la cola del supermercado puede ser tu enemigo, ¿no? Y reflexiones así, ¿no? O cuándo vamos a empezar a ver algunas señales del fin del mundo, ¿no? Más allá de, claro, esta crisis que vemos sanitaria o económica o política, señales como anuncios
digamos que nunca se renuevan, ¿no? Publicidades que están ahí como en las películas apocalípticas, cuando la sociedad occidental desaparece, vemos, ¿no? Las calles vacías, los anuncios de hace 20, 30 años, las pinturas todas estejadas por el sol, ¿no? Entonces, ese tipo de reflexiones nos genera el encierro, ¿no? Pero siempre desde el lado del humor, de la reflexión, más allá de lo coyuntural, ¿no? Entonces, ese más o menos es el espíritu del mal menor, ¿no? Claro. Bueno, el tiempo es tirano en estos Ujú. medios que utilizamos para poder llevar un poco de, digamos, de lo que la gente Claro. quiere escuchar o ver para distraerse. Quería finalizar la entrevista, Jorge, preguntándote si tú tienes algún proyecto personal, ya sea periodístico o de cualquier otra índole, en el corto plazo. No sé si la gente quizás quiere saber, ¿no? Tus amigos que de casualidad han entrado al Facebook del pueblo y están viendo la entrevista. ¿Tienes algo en mente para los próximos meses? O sea, no para los próximos meses, ¿no? Sino que a mí usualmente me interesan historias que, digamos, utilicen un tema general para luego, a partir de ese interés que te pueda llamar la atención, por ejemplo, el fútbol en este caso, o la cocina, sirva de caballo de Troya para meter otros temas, ¿no? Como en el caso de Patato, yo utilizo el fútbol o este futbolista para hablar de este tema del talento y la humildad. Yo también estoy trabajando un poco eh, la- la- el concepto de la identidad a raíz de la cocina, ¿no? Historias de cocineros, ¿no? Pero es un tema que he estado trabajando ya hace un tiempo, pero la pandemia pues limita algunas cuestiones ya prácticas, ¿no? Logísticas, ¿no? Entonces, yo igual lo sigo trabajando, ¿no? Sigo, como te digo, eh, la escritura empieza mucho antes, ¿no? Pensando, leyendo, ¿no? Entonces, sigo en ese proceso, ¿no? Pero por un tema logístico, de reporteo, recabar información, digamos, en el lugar, está un poco ahí pospuesto, ¿no? Pero por lo demás, yo sigo, pues, ¿no? Con esa pasión hacia la escritura, ¿no? Hacia el periodismo, y yo creo que va a seguir, ¿no? Porque al final este tema de la pandemia va a pasar, ¿no? Entonces, eso es lo que podría contarte, ¿no? Y con otros proyectos como El Mal Menor, pese a que no lo planificamos, ya estamos por cumplir los 100 programas, ¿no? O sea, hemos tenido una constancia a lo largo de estos 5 años y estamos preparando, entre comillas, algo especial para ese capítulo 100, ¿no? Ya debíamos haberlo grabado, pero como siempre la coyuntura nos hace grabar cosas, en este caso ahora electorales, como que creamos el capítulo 99.5, 99.6, 99.7, porque queremos esperar para tener el capítulo 100 algo especial, ¿no? Y va por ese lado, ¿no? Claro, claro, sí, bueno, y ojalá que después o más adelante de ese programa especial podamos conversar de más temas, nos comentes cómo está la situación por allá por Lima, o quizás ya de acá a unos años, cuando acabe el proyecto, te volvemos a invitar y ya presentas tu libro sobre, sobre la cocina pequeña. Ah, claro. No, o sea, es algo que sí estoy trabajando, ¿no? Pero igual siempre se trabajan cosas en paralelo, ¿no? O sea, más allá de eso, hay otras cosas que uno va trabajando, entonces veremos lo que Claro, vaya saliendo. Lo importante es siempre estar ahí escribiendo, ¿no? Ya sea pensando en escribir, leyendo porque quieres escribir, o ya escribiendo, ¿no? Porque tienes que hacerlo, ¿no? Y tienes ese impulso, ¿no? claro. Bueno, amigos de Diario El Pueblo, esta ha sido la entrevista de la semana con Jorge Malpartida Tabucci, periodista arequipeño radicado en Lima, autor del libro Patato, el goleador humilde que mira al frente, y creador junto a Renato Mati León del podcast El Mal Menor. Más adelante nos volveremos a encontrar en otra entrevista. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación y un fuerte saludo a los amigos del pueblo y a los lectores, ¿no? De esa ciudad que está no solo en mi corazón, sino en mi mente, ¿no? Porque es el espacio vital que yo tengo, ¿no? Entonces, un fuerte abrazo.
soñaba. Más de un siglo, escribiendo nuestra historia.